no está por lo menos entre las opciones, sobre todo del gobierno de Estados Unidos. Por eso te pregunto, muy probablemente seguirán intentando la manera, si no es a través o vía del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, otra vía Estados Unidos con Canadá de enviar tropas extranjeras. ¿Qué crees? Sí, exactamente, eso no lo podemos descartar, incluso es bastante sintomático que antes de la propia convocatoria del Consejo de Seguridad, Estados Unidos y Canadá definieron de forma absolutamente unilateral el envío de aviones y equipamiento militar para el país. Equipamientos, en todo caso, que habían sido pedidos por un gobierno interino que carece de la más mínima legitimidad constitucional. Yo sí quisiera señalar que hay un elemento sí bastante grave que quizás puede quedar soslayado en la Declaración de las Naciones Unidas, que tiene que ver con esta idea de que se aplica o se continúa aplicando a Haití el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Un capítulo que establece que Haití vendría a ser una especie de amenaza para la paz en la región. Uno se pone a preguntar cómo es que un país empobrecido, sin fuerzas armadas, en crisis y sin ningún tipo de historial de agresión a sus vecinos podría ser evidentemente o eficazmente una especie de amenaza para la región. Y esto lo digo porque estas narrativas de la amenaza están muy vinculadas en general a la cuestión migratoria. En general se lee entre líneas, y así lo ha impulsado Estados Unidos, que la migración haitiana o que la migración de otros países podrían ser justamente un factor de desestabilización que habilitarían eventualmente el tipo de misiones militares como las que Haití ya sufrió tantísimas veces. E incluso este concepto, esta idea de la migración como algo peligroso, además de que está evidentemente revictimizando a los sujetos migrantes que escapan de su país, está bastante cercano a lo que fue el concepto estratégico que actualizó la OTAN en su última cumbre en Madrid, donde justamente establece que las migraciones, como pueden ser utilizadas, dicen ellos, como armas de guerra, pueden ser una justificación para acciones militares defensivas u ofensivas por parte del organismo. Entonces, es realmente bastante grave que la ONU insista con esta narrativa que criminaliza a las poblaciones migrantes y que es la que el día de mañana o en pocos días podría justamente volver a justificar otra ocupación militar como la que Estados Unidos sigue buscando para forzar una estabilización realmente muy conveniente a los intereses geopolíticos de la gran potencia del norte. Y resulta realmente muy aberrante en medio de tal nivel de necesidades. Nadie tiene por qué ir a discutir la decisión de sobrevivencia, de supervivencia de una población que lo que está buscando cuando migra, sobre todo bajo estas características, pues es precisamente eso, tratar de sobrevivir. Ahora, a nivel interno, yo te preguntaba inicialmente sobre el efecto que pueda tener al embargo de armas que llegan sobre todo desde Estados Unidos para estos grupos criminales, y en particular hablan de esta banda que tiene además secuestrada una serie de estaciones de gasolina. Y hacen según toda esta información que se plantea a través de los medios de comunicación occidentales, es la que genera principalmente todo el caos en el país y sobre todo en Puerto Príncipe. Has estado hace muy pocos días en Haití. ¿Es así? ¿Todo esto que está pasando es culpa de una banda criminal que es tan poderosa, que tiene tantas armas, que tiene este país en el caos? Sí, en realidad hay muchas bandas, grupos criminales operando. La de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, la federación conocida como el G9, es hoy por hoy quizás la más fuerte y la más pertrechada, pero hay otras, Sensegón, la banda Katsama Buzó, realmente hay muchos grupos criminales, pero me parece que lo que se soslaya a la hora de pensar en esas bandas es justamente quiénes son los responsables justamente de organizarlas, de financiarlas y de armarlas, porque este tipo de fenómenos, este tipo de delincuencia altamente organizada como la que tiene Haití, no existía hace tan solo unos pocos años. Y nosotros sabemos, y se ha investigado y se ha constatado que desde el año 2019 una cantidad desconocida de mercenarios norteamericanos se han infiltrado en el país, portando justamente armamento de gran calibre. Entonces hay una sospecha bastante fundada que han desarrollado diferentes organismos de derechos humanos que establecen que habría una connivencia no solamente entre el Estado haitiano y estos grupos criminales, sino también una participación directa de sectores de poder de los Estados Unidos. Creo que investigar el origen de esa criminalidad es realmente muy, pero muy importante. Lautaro, y a nivel... Hablando de... Sí. Sí, permíteme preguntarte, y a nivel interno,
quiénes estarían detrás de estas bandas criminales, qué sectores políticos. De hecho, si hay investigaciones que permitan establecer figuras políticas que estén detrás de estas bandas armadas para también tratar de entender cómo es que se mueve esta red de tal nivel de armamento tan sofisticado, lo veíamos entre otras cosas en las imágenes, que llega a esas bandas criminales desde Estados Unidos. Bueno, sin ir más lejos, Barbecue, este líder pandillero, fue policía de la Policía Nacional de Haití, entonces, y en un cargo importante, entonces tiene evidentemente vínculos desde aquel momento con el poder político haitiano. E incluso antes de Barbecue, el pandillero, el bandido más famoso del país, conocido como Anel Chance Joseph, se juntaba y se reunía pública y permanentemente con senadores y altos cargos del PHTK, partido hoy virtualmente todavía en el gobierno. Entonces esa connivencia política es realmente muy conocida por todo el mundo en el país. Y bueno, esas colecciones internacionales tienen que investigarse y en todo caso la justicia de Estados Unidos tendrá que dar respuesta a estas acusaciones tan graves justamente de implicación en este descalabro securitario que está viviendo el país hoy por hoy. Todo esto resulta realmente muy grave porque además del cólera, que se exige además una atención en términos de salud pública por parte de la población en todas estas protestas, lo otro que también se exige son unas elecciones generales. Pero vaya que es muy difícil de pensar que en un proceso tan complejo como el que tiene Haití se pueda pensar en un proceso de elecciones en corto tiempo, en corto plazo. ¿Qué crees? Sí, ahí el asunto es que estamos en una especie de círculo vicioso, ¿no? El estado de excepción general justifica ya hace muchos años, no es una cuestión novedosa, la prórroga indefinida de elecciones que nunca se convocan. Hace 6 años que no hay elecciones libres en Haití. Y a la vez esta falta de elecciones, la ausencia de un presidente elegido democráticamente, de una autoridad política con un mínimo de legitimidad social, justamente debilita al Estado en su combate frente a las bandas armadas. Como una Policía Nacional debilitada, falta de armas, de financiamiento, desmoralizada y sin conducción y mando estatal, va a poder hacer frente a estas bandas criminales que asolan el territorio haitiano. Entonces, en este círculo vicioso, en algún momento habrá que discutir y generar las condiciones legales y genuinas para que esas elecciones se produzcan. Porque en Haití no solamente hay hoy violencia armada, inseguridad y violencia paramilitar, también hay una serie de movilizaciones civiles muy legítimas, muy genuinas, pacíficas y espontáneas, que están pidiendo no solamente por la cuestión de inseguridad, sino también por la carestía de la vida y una serie de medidas económicas absolutamente neoliberales y austericidas que hoy por hoy se siguen aplicando en el país. Hace pocos días el INRI, por ejemplo, aumentó el precio de los combustibles un 100%, lo cual lleva de forma inmediata a cientos de miles de personas a la miseria y el hambre, fenómeno que por supuesto tiende a engrosar las bases, sobre todo juveniles, justamente de estas bandas armadas. Entonces, si no atendemos la dimensión política de la falta de legitimidad del gobierno y la dimensión económica de las políticas económicas que justamente han fortalecido estos grupos armados, difícilmente tengamos un abordaje integral y mínimamente eficaz que pueda hoy por hoy desescalar la violencia en Haití. Es todo un caldo de cultivo para alimentar la violencia, lamentablemente, como una medida también de escape para todos estos jovencitos. Veíamos hace muy pocos días cómo ha aumentado la pobreza y la miseria en este querido país. Muchísimas gracias por ese análisis, Lautaro. Hasta la próxima, muy buenas noches. Ha sido un placer. Hasta luego. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Argentina. ¿Quiénes son los 4 detenidos de la organización de extrema derecha Revolución Federal investigados por el atentado a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández? Con ellos se acercan las pistas sobre los autores intelectuales y políticos. Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia. La mujer tiene más probabilidades de complicarse en un hospital con un infarto que un hombre. Por eso es muy importante prevenirlo. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur.
En Noticia Argentina, este viernes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló que es necesario investigar la financiación de grupos políticos vinculados al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández el pasado 1 de septiembre. Esto sucede un día después de la detención de 4 miembros del grupo de extrema derecha Revolución Federal por su presunta implicación en este atentado. Los detenidos en un operativo simultáneo son Jonathan Ezequiel Morel, vocero de Revolución Federal, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Guerra. En horas de la tarde, Sabrina Basile, hija del entrenador de fútbol Coco Basile, se entregó ante la justicia. Fue trasladada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las detenciones se realizaron por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de una investigación que permanece bajo secreto de sumario, que fue delegada en el fiscal Gerardo Policía. Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como caldo de cultivo para el discurso de odio que desencadenó el intento de asesinato a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo López, miembro del Ente Nacional de Comunicación, periodista, abogado, docente universitario. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Muchísimas gracias, profesor. Su apreciación acerca de estas 4 detenciones, en particular 2 de ellos desde el primer momento, horas después, cuando comienza a investigarse el atentado en contra de la vida de la vicepresidenta del país, pues aparecen. Luego se suman estos otros 2 nombres, pero parece que la justicia tardaba también en tomar la decisión de generar esta orden de captura. ¿Cuál es su opinión? A ver, mi opinión es que efectivamente la justicia acaba de encuadrar, me parece correctamente, el tema y que puede tener otras implicancias. Revolución Federal es un grupo de ultraderecha que aparece primero en las redes sociales y después en la calle a partir de julio de este año. Es decir, en los últimos 3 o 4 meses nació primero como un grupo viral que se proponía atacar verbalmente a todo lo que fuera cercano al gobierno, fundamentalmente a la actual vicepresidenta de la Nación, y después apareció financiado por alguien, no se sabía por quién, haciendo actos como por ejemplo en la puerta de la Casa de Gobierno, con una guillotina, con bolsas mortuorias y con antorchas prendidas a fuego que tiraban hacia el lado de adentro de Casa de Gobierno. Estos actos violentísimos continuaron con lo que nosotros llamamos scratches, esto es injurias y ataques a los automóviles de funcionarios como el ministro de Economía, Sergio Massa, que iba a jurar en el ministerio y su auto fue atacado por este grupo de gente. Y si bien Jonathan Morel aparecía como el vocero más violento del grupo, algunos otros, como Leonardo Sosa, fue procesado por atacar uno de los autos, aparecieron, y esto se conoce ahora, en los alrededores de la casa de la vicepresidenta de la Nación, unos días antes del intento de magnicidio. ¿Qué es lo que se está descubriendo ahora? Bueno, primero, todos fueron apresados y van a ser indagados porque la justicia considera que sus acciones violentas generaron el marco suficiente para que después alguien atentara contra la presidenta. Pero hay un dato muy revelador. La familia Caputo es íntima amiga de la familia Mauricio Macri. Nicolás Caputo es uno de los empresarios más importantes de la Argentina, que se dedica a la construcción. Tiene la familia Caputo un fideicomiso, es decir, un dinero guardado especialmente para hacer negocios, y le pagó a Jonathan Morel, que es una persona que dice tener una carpintería y que aprendió carpintería a través de Google, a través de tutoriales de Google, le giró en los últimos 2 meses o 3 meses antes del atentado unos $20.000, entre 5 y 7 millones de pesos argentinos, los $20.000 supuestamente para encargarle unos muebles para un hotel
que quedaba a 2.500 kilómetros de distancia de donde tiene la carpintería este hombre. Entonces, es muy sospechoso que gente tan allegada a Mauricio Macri le haya hecho transferencias de dinero tan grandes a esta persona que supuestamente tenía una carpintería y que había solo dado una factura, es decir, había tenido un solo cliente en el tiempo que la carpintería llevaba abierta. Lo que nosotros sospechamos es que Caputo, la familia Caputo, es decir, allegados a Macri, estaban financiando las actividades de estos grupos de ultraderecha, y lo que resta saber, porque queda claro que tienen que llamar a indagatoria, es decir, a tomarle declaración a los Caputo, por qué giraron tanto dinero para una empresa que era inexistente, para algo que es muy difícil comprobar que hayan hecho un trabajo de carpintería. Lo que hay que comprobar es si esto era para financiar a grupos que intentaran solamente desestabilizar, o estos grupos, esta Revolución Federal, estuvo detrás del atentado que se intentó perpetrar contra Cristina Fernández de Kirchner. Sí, Gustavo, aparece, además de bien lo que nos estás contando en detalle de la familia Caputo, en particular de uno de los hermanos, el nombre de Hernán Carroll, dirigente de ultraderecha, es candidato en la lista de José Luis Esper, se encuentra en múltiples fotografías, en actos, por ejemplo, con Patricia Bullrich, que es una figura clara del PRO, está incluso en el lado más extremo de Cambiemos, de la organización que hace parte Macri. ¿Quién es él y cuáles podrían ser sus implicaciones? A ver, Carroll es una persona de ultraderecha que fue candidato de Espert como concejal en La Matanza. La Matanza es el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, con 2 millones de habitantes, es el municipio más grande que tiene la provincia de Buenos Aires y que tiene la Argentina, es casi como una provincia y es apenas un municipio, que está muy ligado a los sectores más duros del PRO y de los libertarios, y que provoca permanentemente con fotos reivindicando la dictadura militar argentina, la que gobernó entre 1976 y 1983 y que produjo los 30.000 desaparecidos. Bueno, él está ligado a esa derecha y está ligado de manera indirecta también a Revolución Federal, porque aparece en todos los actos y aparecen armando un partido político que se llama Nuevo Centro Derecha, pero que en realidad es un partido de ultraderecha. La justicia tiene que desentramar si Carroll, Jonathan Morel y la banda de los Copitos tienen relación. Queda claro que tanto Jonathan Morel, que es Revolución Federal, como Carroll tienen estrecha relación con los sectores más duros del macrismo. Ahora lo que hay que investigar es si ese financiamiento que le ha dado Caputo, vuelvo a repetir, fue un financiamiento para armar un grupo para provocar desórdenes y esto se le fue de las manos y además de provocar desórdenes hicieron un atentado, o si detrás de todo esto estaba el intento de magnicidio. Es muy grave en cualquiera de los dos casos, porque queda claro que los sectores más duros del macrismo en la Argentina están en un plan de desestabilización, están en contra del sistema democrático, están dispuestos a todos para desestabilizar el gobierno, y además los grandes grupos económicos y los grandes medios de comunicación protegen toda esta operación y la justicia no termina de acelerar la investigación. Esto ocurrió hace como por casi ejemplo, un mes y medio, Gustavo, llamar el atentado a la vicepresidenta. Claro, como por ejemplo llamar a Caputo a declarar. ¿Cuándo es que lo van a llamar? No llamaron a Caputo a declarar, no sé si lo van a llamar o cuándo lo van a llamar, y tardaron 1 mes y medio en apresar a Revolución Federal, 1 mes y medio después del atentado. Y ya se sabía que el financiamiento lo estaba haciendo Caputo, y vuelvo a repetir, es prácticamente imposible pensar que una empresa de esas características y un empresario de esas características le encargue a una carpintería
a 2.500 kilómetros de distancia, una carpintería inexistente, muebles por $20.000 para un hotel en la provincia de Neuquén. Es decir, claramente era una pantalla para financiar actividades. Y cuando recibe los primeros cheques, salen de la virtualidad para pasar a las calles y ejecutar hechos violentos. Bueno, lo que uno sospecha es que la justicia está apañando toda esta actividad, que si no fuera por la presión de la vicepresidenta, que se puso como querellante en todas estas causas, la justicia no se movería, y lo hace muy lentamente, y todos sabemos que las pruebas se destruyen. Las oficinas de Caputo fueron allanadas por la justicia. Este juez, Martínez de Giorgi, sí está acelerándolo, pero la jueza principal, que es Capuchetti, que es la que analiza el intento de asesinato, va muy lentamente en la investigación. Y mientras tanto, bueno, Macri aparece como bastante cercano a todos estos grupos, financiándolo a través de amigos. Por último, Gustavo, también de acuerdo a lo que nos dices, recuerdo que desde el mismo momento en que se produce el atentado a la vicepresidenta del país, a Cristina Fernández, desde la oposición y con su caja de resonancia los medios de comunicación, las corporaciones mediáticas en Argentina decían que esto era prácticamente un autogolpe, que lo que ella estaba buscando era desviar la atención por el juicio que se le sigue, etcétera, etcétera. Esa narrativa definitivamente se les cae con estas pruebas. Sí, absolutamente. Esa narrativa es la que quisieron instalar el primer día, tanto el diario La Nación como el diario Clarín, que son los principales diarios de derecha en la Argentina y que, han apoyado al gobierno de Macri en todas sus andanzas. Esos diarios con sus canales de televisión, porque además cada uno tiene su canal de televisión, y son los dueños de Papel Prensa, que es la fábrica de papel para diario, son los que quisieron instalar esta teoría. Pero sí, se les cayó esta teoría porque las cámaras de seguridad captaron todos los movimientos previos y de días anteriores, y además los abogados de la vicepresidenta de la Nación se encargaron de llevar todas las pruebas que la justicia no recolectaba, y yo diría que la justicia está entre la espada y la pared porque las pruebas son evidentes. No solo se cayó el relato, sino que acá hubo un intento de asesinato, un intento de magnicidio, y lo que se va descubriendo es que sectores, no solo marginales, sino sectores centrales de la política argentina, por lo menos están en el financiamiento de estos grupos. Gustavo, no quiero dejar de preguntarte acerca de un nombre que hoy ha tenido mucha repercusión mediática, sobre todo por quién es y la hija de un técnico de fútbol, Sabrina Basile. ¿Podrá haber allí también alguna línea de investigación o es una persona más que hacía parte de Revolución Federal en esos llamados scratch, o puede realmente ser una figura que permita seguir hilando en la investigación? A ver, yo no me quiero equivocar. La sensación que uno tiene es que era una persona más. Era una de las que iba a hacer los líos a la puerta, pero no aparece en principio, relacionada con el grupo central. Pero en ese sentido, como bueno, puede haber sorpresas, ojalá que por Basile no las haya y que simplemente sea una persona que protestaba de manera violenta en contra del gobierno. Porque aparece solo en los actos frente a la Casa de Gobierno, pero no aparece cercana a la casa de la vicepresidenta de la Nación, por lo menos hasta ahora. Y tampoco en aquella reunión que hubo justo en el apartamento arriba de donde vive la vicepresidenta del país. Exactamente. No apareció allí, donde sí aparecieron todos los demás. Por eso digo que esto es una trama que se viene preparando hace tiempo, que tiene financiamiento y que nosotros no tuvimos un baño de sangre en la Argentina porque se trabó la pistola, si no hubiéramos tenido un baño de sangre en la Argentina. Estamos muy preocupados porque nosotros habíamos reconquistado una democracia, llevábamos 39 años de democracia ininterrumpida, y Macri y sus políticas están rompiendo el pacto democrático de 1983, que fue el nunca más a un golpe, nunca más a la violencia,
y ellos se están encargando de romper este pacto democrático. Lo más importante es no permitirlo a través de toda la fuerza social y política que crea realmente en la democracia. Muchísimas gracias, Gustavo, por este análisis, por estas explicaciones. Nos queda bastante claro el panorama en qué va la investigación sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta del país. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Que tengan todas y todos buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Un verdadero placer. Hasta entonces.